Estamos ya con el economista Kurt Burneo para hacer el análisis de estas expectativas negativas que se vienen para el año 2022. ¿Está usted de acuerdo con lo dicho por Julio Velarde? Bueno, hay varias cosas implicadas en lo que menciona Julio, ¿no? Lo principal probablemente es que no debemos dejarnos confundir por un efecto estadístico que implica compararse con una base muy pequeña como la del el año pasado, el 2020. Se ha dicho en otras palabras, en el 2020 la economía se contrajo en menos 11.4%. Entonces, cualquier pequeño crecimiento en este año significa una gran tasa, una tasa importante, y es por eso que se habla para el 2021 de un crecimiento de casi 9%. Pero estamos comparándonos con una base muy pequeña, por lo tanto hay un efecto estadístico a tener en cuenta. El otro aspecto es que la real medida, digamos, en qué medida nos estamos recuperando ciertamente, viene para el año 2022, donde definitivamente ya no hay el efecto estadístico y en el mejor de los casos las previsiones dicen que la economía crecería solamente un 2%. Aquí el punto a discutir es si esa tasa de crecimiento del 2% va a ser suficiente, claro, por ejemplo, para absorber a los 2.3 millones de desempleados que surgieron como consecuencia de la contracción económica del año 2020, por ejemplo. Claro, y mientras que no hayan gestos por parte del presidente de la República para poder calmar de alguna manera a los mercados que están viéndonos como diciendo vamos a ver qué pasa, ¿no es cierto? Nadie quiere invertir porque no se sabe lo que va a pasar en los próximos meses. Entonces ese crecimiento del 2% no vamos a poder crecer más para el próximo año. Pero yo añadiría otro factor que es fundamental, digamos, que cese ese pugilato absurdo entre lo que es el Congreso y el Poder Ejecutivo. En la medida en que hay ese pugilato entre estos dos poderes del Estado, evidentemente hay incertidumbre, y ante esa incertidumbre, obviamente, los inversores van a optar por una opción, digamos, de esperar cómo se resuelve esto, o mirar otras plazas alternativas. Es decir, la inversión, digamos, posiblemente se relocalice en otros sitios debido a la crisis política que todavía se mantiene a pesar de que haya culminado el proceso electoral. Otro tema que preocupa muchísimo, señor Burneo, es el tema del dólar, ¿no es cierto? Y Julio Velarde hoy ha dicho que si no hubiera esta incertidumbre política, el dólar ahorita podría estar a un 3.60, 3.70, es decir, no estaría a los 4.10 que está hoy día. Sin duda, porque también la incertidumbre hace que la gente se proteja, digamos, cubriéndose, comprando moneda dura. Pero el tema también tiene que ver con la inflación. En la medida en que la inflación todavía sigue al alza, evidentemente la gente, digamos, ante dicha circunstancia, trata de proteger su riqueza comprando dólares. Eso incrementa la demanda de moneda extranjera y consecuentemente las presiones al alza en cuanto a lo que es el tipo de cambio. Entonces ahí el tema de la inflación también es un tema importante a ver, porque desafortunadamente lo que está ocurriendo ahora en el país es que hay inflación sencillamente porque los costos de los insumos importados, por ejemplo en la industria avícola de lo que es el maíz amarillo duro, o en la industria de la molinería con pan, fideo, galletas, etcétera, la subida del precio internacional de lo que es el trigo. Solamente por mencionar esos ejemplos, implican costos de insumos más altos, y si sumamos a esto un tipo de cambio más alto, o sea, la depresión, entonces la cosa se complica por el lado de los costos de los insumos, que al final de cuentas se terminan trasladando hacia lo que son precios finales, o sea, más inflación. Y muchas personas, sobre todo en redes sociales, ¿no?, culpan de alguna manera a Julio Velarde que porque el BCR no interviene, ¿no?, el dólar no baja. ¿Hasta qué punto el BCR puede intervenir para que el dólar baje? Julio lo mencionó en la entrevista también, o sea, el Banco Central tiene distintas herramientas para intervenir, no solamente utilizando la posición de cambio, que son los dólares del Banco Central, o sea, puede intervenir vendiendo dólares para tratar de disminuir la presión al alza del tipo de cambio, pero hay otros instrumentos, como por ejemplo los certificados de depósito indizados al tipo de cambio, o swaps cambiarios. El punto es que quizás no es tan visible para la gente el que hay una estrategia definida por el lado del Banco Central pero la hay, para entrar existe. en el sistema del mercado cambiario. Claro, pero la hay, o sea, existen, está haciendo todo lo posible para que el dólar no suba. De hecho que la hay, pero lo que pasa es que probablemente la gente lo que quisiera ver, digamos, son intervenciones más sostenidas, más visibles en el tiempo, para estar convencida de que efectivamente el Banco Central está colaborando dentro de lo que vendría a ser la disminución de la viada con la que viene incrementándose el tipo de cambio y la volatilidad también. Yo diría es un tema también de percepción concreta de la gente, pero ahí creo que hay margen para que el propio Banco Central pueda hacer más visible el desarrollo de una estrategia, porque a final de cuentas esta falta de confianza hace que sencillamente la gente piense que no se está haciendo mucho y consecuentemente hay que seguir comprando dólares porque la situación se va a complicar después.
Bien, y ojalá que se mantenga lo que ha dicho también Julio Velarde hoy, ¿no? Que el dólar va a estar 4.10 hasta fin de año, y ojalá finalmente que el presidente Castillo tome la decisión y ratifique a Julio Velarde en la presidencia del BCR. Gracias a Curro Burneo por acompañarnos esta noche en la edición central. Con todo.